Muy bien. I think there Bueno, are yo pienso good que news and bad hay news. buenas noticias y Let me malas start with the noticias. bad Quiero news so that we empezar can con get las it out of malas the way. noticias para ya Um, iniciar I hate to tell y you darlas. that the Odio danger of decirles que global el nuclear peligro war de has una probably guerra never been nuclear closer mundial than right nunca now. había sido tan cercano Because, como you el que know, there are tenemos several ahora, crisis porque spots hay which diferentes have the puntos de potential crisis que to tienen el develop from a potencial regional de conflict into a convertirse de global un conflict. conflicto regional en un And conflicto one of them naturally mundial. is Y the uno de situation ellos in es Ukraine, naturalmente la situación en Ucrania, where despite the donde back and forth a hopeful pesar signs and not so hopeful de signs las señales coming from the esperanzadoras discussion y las no between tan President Trump esperanzadoras and President y la Putin, provenientes del there is diálogo entre el unfortunately presidente Trump y el very strong presidente pressure Putin, coming from the so-called desafortunadamente hay una coalition gran of the willing, presión de la that disque is the llamada coalición de three los Europeans, in dispuestos, que particular son los Starmer tres from Great países Britain, europeos, uh, Starmer de Gran France, Bretaña, Macron, and Francia, Germany, Macron de Merz, Francia y and Merz de some Alemania others around them, like the y Baltic algunos otros force, which are not como so big, but los, nevertheless very vocal los wanting países to end del Báltico que no son the tan war, grandes, pero sin which embargo is son simply a muy, war of NATO against Russia. están expresando que no They quieren want to que have a acabe la strategic guerra de defeat la OTAN of contra Russia. This is Rusia. the expressed Quieren la derrota desire, estratégica de Rusia. Eso and es that lo is que not han dicho possible que desean because you y eso cannot no es defeat posible the porque no se strongest puede nuclear power derrotar a la because potencia Russia nuclear más will poderosa, absolutely porque not give Rusia up the right absolutamente no for va a defending the abandonar Russian el derecho para Federation territory. defender el territorio As a de la matter of fact, Federación as Rusa. the Ukraine De war hecho, continued a now for medida que still half year que ha or continuado la more guerra de already now, Ucrania, ahora ha the durado 3 años y Russians, medio. Putin in particular, Los changed the rusos, Russian Putin en nuclear particular, doctrine cambió la because doctrina they nuclear always had a rusa doctrine which said that porque Russia will siempre only tenían una use nuclear doctrina weapons en la que Rusia when the solo existence of the utilizaría Russian las Federation armas is threatened. nucleares cuando se Now they amenazara changed la that a good year existencia ago de la in Federación saying that Rusa y they hace will más de un año lo keep the right cambiaron to use diciendo nuclear weapons que mantienen first el derecho de if usar las armas even if nucleares the primero existence of the y, Russian y Federation is aunque threatened by a non-nuclear state, aunque which, la however, is backed existencia de by la a nuclear Federación power. Rusa And that fuese description naturally amenazada por fits un estado entirely que no posee Ukraine. armas nucleares, pero que es Now, the respaldado por people who una are pushing potencia the nuclear. strategic defeat Y of Russia are obviamente esto playing with encaja fire a Ucrania because y, the y la idea, gente que I mean, every promueve military la expert derrota I have estratégica listened de to and Rusia whose está writings I jugando have con studied fuego, porque en los is agreeing estudios that y fundamental los to it, the expertos Ukraine war militares, is a as good todos as lost. reconocen que It en is el also campo de clear that batalla the la guerra de strategic Ucrania aim se ha of Russia perdido y never también es was to claro que occupy el objetivo the entire estratégico de territory of Rusia Ukraine, nunca fue ocupar al but territorio de only to Ucrania, pero liberate those solamente areas where the population is liberar aquellas predominantly áreas Russia donde la speaking, that is the población es Donbas, the Ukraine, the predominantemente ruso Crimea. parlante, como el And Donbass, it is very Crimea, clear that y Russia es is muy now in the claro final que phase Rusia está before ahora en la fase concluding final antes de the concluir liberation of those la Russian speaking liberación de areas. esas And there zonas is absolutely no sign rusoparlantes that y they have the intention absolutamente to no hay occupy muestras de que anything tienen la beyond that. intención de ocupar So algo más allá naturally, de the esas war could zonas. come to an end, Naturalmente, la if guerra there would podría be an terminar agreement si to se start llevara a cabo un serious peace acuerdo para negotiations, not empezar just a negociaciones por la ceasefire, paz but actually serias, no solamente eliminating el what the tener un cese Russians al call fuego, the sino root de causes, hecho that is, eliminar lo that que they los will not rusos accept the llaman las expansion of NATO up to raíces their que han border, causado que no that is, they will not aceptan la accept expansión de la Ukraine OTAN in hacia su NATO, frontera and they y will que not no van a accept that there aceptar are el que offensive weapon Ucrania sea systems incorporada a la practically OTAN y operated by que NATO no countries van a in the aceptar los vicinity of Moscow sistemas of de armas several minutes, five ofensivos minutes, operados which por is las actually naciones de converse to la the missile OTAN en crisis. la vecindad So de now Moscú. the Eh, coalition eh, of the willing Así que
eh, pushing the eh, idea that la coalición de los the dispuestos ahora Americans should give promueve the la Tomahawk idea cruise de que los missile estadounidenses deben darle to los misiles cruceros Tobi, Tomahawk. kannst du mal kommen? Eh, eh, Kannst du mal das Bild ¿Está wegmachen? Das stört diciéndole mich algo a mi total. colega? Ah, That they should not give the ähm, que wenn du no wieder weg bist, debe, dann lass mir das Ding hier. está tratando If de they would give arreglar algo the allí en Tomahawks su now to the oficina. Si Ukrainians, se that is the dieran United los States, which misiles is what the cruceros Europeans Tomahawk are a los demanding, ucranianos por then parte de Estados Unidos, que es lo que these exige weapon systems can surely be operated Ucrania y with los the europeos, military and entonces technological estos aid sistemas de armas que no pueden by the ser United operadas States, sin la ayuda militar this y would tecnológica de absolutely cross Estados the red Unidos, line, esto after which sería it's cruzar la línea everybody's roja guess, bajo is that the después de la final red que todo line, mundo, which would lo que cause a suceda Russian después de eso, todo reaction. está por verse, It would pero probably not be podría that ser the la real última línea full roja nuclear war, que but they would haría probably que, send ¿cuál sería a la strong reacción de message by Rusia? maybe Tal vez no destroying sería una some guerra NATO nuclear bases total, in pero Poland and probablemente Romania, mandaría un or mensaje muy destroying the fuerte de manera factories que where destruyeran las the bases Taurus en is Polonia, produced, or where Rumanía, las fábricas donde Tomahawk se producen los operated from. misiles In other em, words, they could eh, send a very strong Tomahawk y message también mandaría un mensaje muy that this is fuerte. the crossing of the red line, and then it would Esto se actually haría que escalate se beyond that. cruce la línea We could roja be in no y time, in y las no cosas time, escalarían de in manera something que which could develop into a eh, eh, global nuclear war. inmediatamente se And tendría algo que podría likewise, the desarrollarse situation in the en Middle una guerra East nuclear is global. De la misma manera, la unfortunately very situación en far Oriente from Medio, a desafortunadamente, ceasefire which is ending está the muy genocide. We see the continuation está of the en killing malas going on in condiciones. Gaza. There is Hubo el cese al many fuego que para experts acabar el genocidio, are pero guessing vemos que that continúa la Israel, matanza en under the Gaza. leadership of Y hay muchos Netanyahu, will expertos make another strike que against creen Iran. que bajo el liderazgo de Iran, Netanyahu se in all habría otro likelihood, ataque has contra Irán e maintained Irán and received in the probablemente ha meantime massive mantenido support in y the air recibió, defense from mientras Russia, from tanto, China, from apoyo that de su defensa that could aérea por parte facilitate de Rusia a y counter China strike, y which podría may facilitar un contraataque it que may put in jeopardy the entire pondría en existence of peligro Israel. I mean, a that's la the opinion existencia of total de several Israel. Y esa military es la experts. opinión de And varios naturally, the expertos fooling militares. around with Y the one China naturalmente el policy, hacerse which tontos unfortunately several de European atacar la governments are doing right política de now, una sola China que also varios países europeos están maybe not haciendo tomorrow, but ahora, in tal a vez very no short period of mañana, pero time, en un periodo could muy go corto de into a tiempo se larger podría conflict ir between the a un United conflicto States mayor and China in the Pacific. entre Estados Unidos y Now, China we en el should be Pacífico. really extremely Ahora, alarmed because this is deberíamos more estar muy dangerous than the alarmados Cuban porque Missile esto es mucho Crisis. peor, más Very peligroso que la simple crisis for de the reason misiles that cubanos, the por la offensive simple weapon razón systems que which los are being sistemas de defensas, los sistemas de armas de prepared in defensa que se están Ukraine against preparando en Moscow, Ucrania en against contra de Russia, Moscú, are en on contra de much shorter Rusia, distance than the Cuban estarían a una missiles distancia mucho were más at the time of the corta Soviet que los Union. misiles And, en Cuba estaban de la Unión that was Soviética en ese the Cuban Missile entonces. Crisis. But you Y, had y two eso ya nos people, dio una Khrushchev and crisis de Kennedy, who misiles had a red cubanas, telephone and they pero used había it a dos lot. personas, They were talking Khrushchev all y the time Kennedy, estaban en el and they teléfono were good rojo, teammates, estaban but en much, contacto, much more hablaban trust. todo el Now tiempo there is y no había trust. conversaciones Bad channels are extraoficiales sometimes y here, ahora no hay then they're not, confianza. then here, they're not. Eh, So it's eh, eh, vacillating. So nobody can entonces hay know, is mucha, Trump now talking Trump to está vacilando Putin? muchísimo, Will está there be a yendo de un lado summit? para Then the otro, summit is called dice off. que va a hablar, This que back no and va a forth hablar y makes luego the se cancela la strategic cumbre evaluation y, very, y very luego difficult and esto very, very hace que iffy. la But evaluación we have to estratégica sea reverse muy Cuban Missile difícil y Crisis. muy There's already peligrosa some porque treaties podríamos tener basically una having been crisis de misiles unilaterally cubanos dismantled al on the side of the revés West. So we are porque se han in a desmantelado los extremely tratados. dangerous Así strategic que situation. estamos en una And I situación can only estratégica muy advise you, if you peligrosa have y not yo done les it yet, at pediría que our si no lo recent han hecho IPC aún, meeting, que nuestra última reunión de la yeah, Coalición Internacional por la Paz del yeah, viernes there was a pasado, presentation hubo by una the nuclear presentación scientist del Ted científico Postol,
Ted where they are Postol, making el standard científico books on the nuclear, Ted difference between Postol, nuclear and que conventional war. tiene muchos And he gave there libros a half-hour sobre la presentation diferencia entre where la he guerra showed what will convencional y la happen guerra nuclear. if there Y él dio is una only presentación de one media nuclear hora en la weapon que used. dice qué se In a very short sucedería period si of se time, usara all solo una weapons arma will be nuclear. used. And En un he periodo de tiempo muy insists corto, that, todas once you las start demás to armas use nuclear nucleares weapons, se within usarían. 5 days, Y si, y si all of them will be used y in si, a si global usaran nuclear 11 war armas because there will be a nucleares, continuous en 5 escalation. días habría una Now, guerra this nuclear obviously means global that the porque people living habría in una escalada Germany and continua. Esto other European significa que countries, they países will como be the Alemania first y otros target, países but europeos serían by no los means the only primeros one. blancos, pero I no think it's serían a los complete únicos foolish blancos. idea if Y the yo pienso que Americans es una think idea that muy this is a tonta de los European theater estadounidenses que war, piensan que esta es una guerra en because el it's very teatro clear europeo, porque that claramente that for a variety of reasons, se ve que por varias nuclear razones weapons would be also las armas sent nucleares to también to podrían American cities. lanzarse a las And ciudades if you think you're sitting estadounidenses. in Y some si place in ustedes piensan Africa, que Latin están en algún America, or lugar de Asia, África, this Latinoamérica is o something which only Asia y concerns que the es Europeans, algo que solo le we should debe remember that at the Bandung preocupar a los Conference in europeos, 1955, deben it was recordar que en la conferencia de Bandung ex-President en Sukarno and Nehru 1955, who warned. He pienso que el said, if there presidente is ever a Sukarno y nuclear war, el it will presidente hit the Nehru countries of the advirtieron global que si south hubiera una guerra maybe a nuclear, few weeks golpearía a later los until the países del sur radiation global, tal spreads vez around 2 the globe, semanas but we will después, hit cuando llegara la in the radiación y same se way propagara the por el lives of mundo, us is cuando threatened serían by the use of nuclear weapons. golpeados y la vida en la This tierra is why we estaría absolutely have to have amenazada. a different Es por lo system. We que have to necesitamos derail tener this un sistema unbelievable, diferente. insane Tenemos armament que drive which is going on descarrilar right now in esta Germany in particular, but also in carrera France and in other armamentista European countries, o este some less, impulso like Spain, armamentista other en East Francia, European, Hungary, Alemania en particular y otros Slovakia, países Czechia, they europeos, unfortunately are menos en not in the España y en los same mode, países de Europa but the Oriental, en so-called Hungría, coalition of the Eslovaquia, willing countries Chequia, are in a pero full-fledged los military países de la build-up, coalición de and los the tone dispuestos has están become totalmente warmongering, concentrándose warmongering, en su warmongering. expansión So this militar is y tienen something we toda absolutely esta have to reverse, because if we guerrerismo. don't reverse it, Así it's a que short tenemos que dar question of marcha time atrás a esto when porque si this no lo will hacemos sería un meet periodo the muy final corto red line cuando se after which there is tenga, no se return. cruce la final, la línea roja So final de la cual no naturally, hay all of this is retorno. driven by Y the todo fact that esto the es impulsado Western por el hecho countries de que los who países thought that occidentales after the end of the Cold War, que they would pensaban que después dominate the de world in a la unipolar Guerra world Fría based on the controlarían Anglo-American al mundo relationship. And they unipolar already declared the basado en end la of relación history. This was angloamericana y Francis ya Fukuyama. He said declararon every el fin country de la on the historia, planet eso lo will dijo adopt Francis the Western Fukuyama, liberal de que cada system. país en el Well, planeta we know adoptaría that el that sistema was not the liberal. case, even Bueno, if they sabemos tried to que ese no es impose el this caso porque westernization si tratan de imponer with esta military interventions in occidentalización Iraq, in mediante la intervención Afghanistan, Syria, militar, como en Libya, Irak, many other Afganistán, countries Siria, around the Libia y world. muchos otros países But it alrededor led del to an mundo, incredible lo que blowback, because the llevó countries fue of the que global hubiese south una reacción insisted that increíble they porque los países del sur do not global agree to be insistieron que no están de westernized acuerdo a in hacer this way, y because it de was que a les very clear, impongan estas it ideas de goes along with Occidente de esta making the manera, oligarchs richer and the porque poor poorer. So why iba should con la anybody idea in the de que global los south oligarcas se accept iban a such ser a más model? ricos y los más pobres más Okay, pobres. that's Y past este es un history. modelo que no iban a Now aceptar. there are Esto some es historia very positive pasada. signs why Pero I think we ahora hay should be señales muy extremely alarmed, positivas y pienso extremely que actively mobilized to debemos defeat estar this, muy but we should movilizados not para be desperate, derrotar because esto, pero no debemos I estar think we are in an desesperados, absolutely porque pienso que winnable estamos situation. en una Now, situación obviously, en la the que relationship podemos between the ganar. United States Obviamente, and la Russia, relación entre due to Estados the fact that Unidos these y are the two Rusia, dado el largest hecho nuclear powers, is de the que most estas son las important. potencias nucleares And más importantes y while it esto is es lo very más difficult importante to y por lo cual es muy come to a definite difícil judgment, because even llegar President a Trump un can change his juicio opinion definitivo porque el from presidente the Trump one puede cambiar extreme into su its opinión de opposite un within extremo one day, a al single otro en time, un special día force. So y he varios thinks the only días chance if there's no cambiar de un summit. lado a otro, de Uh, que no hay cumbre, sí but va a haber nevertheless, cumbre. there Sin is embargo, hope, hay, because hay between esperanza Russia porque and
the United entre States. Rusia y Estados Both sides Unidos. have expressed Ambos lados han a desire expresado that the el option of deseo using the Bering Strait de que Tunnel la between opción de construir Alaska un and túnel por el Siberia estrecho de Bering is entre on the table. Alaska And I y think it's much Siberia more on the está en la table than mesa meets y the eye. pienso que está And mucho if the más en la United mesa de lo States que parece. and Russia would Y si build Estados the Unidos y tunnel of Rusia about 17 construyeran miles este túnel de between alrededor de the 70 northern millas, part 100 of the North kilómetros American continent, entre el Alaska, continente and the norteamericano, Siberian Alaska, side, this would open y up al a lado completely siberiano, different esto daría apertura trajectory of a una development trayectoria because completamente it would diferente de desarrollo infrastructure-wise open up porque la the Far East infraestructura of Russia, of Siberia, permitiría, se where you have abriría, an haría enormous que se amount of abriera el lejano undeveloped oriente raw de Rusia, de materials, all Siberia, y minerals, hubiera all elements donde hay of the una gran current cantidad global de art materias found there. primas, de And petróleo, if there would minerales, be a joint venture of los elementos Russia, de la the tabla United States, periódica se China, encuentran many allí, y countries si from the global hubieran south who participated in empresas the previous conjuntas entre Vladivostok China, economic Rusia, summit, Estados Unidos, where the que issue of the development participaron of en la Siberia was última always reunión de discussed, Vladivostok, you en la could cumbre enter a oriental completely different económica, domain. se habló sobre Now, this esto, is entonces being se opposed tendría by un the dominio Europeans, completamente at least diferente. A by esto the se coalition oponen of the los willing, europeos, but por it lo would be menos in the los de la fundamental coalición de los interest of countries like dispuestos, Germany, for example, pero to esto participate es en el in interés such de países como Alemania development because Germany has participar en no tal raw desarrollo porque materials to Alemania speak of, no tiene and materias they also have primas de no las que pueda energy. alardear So, y no tiene what energía. prevents Germany from Así que, participating ¿qué in such a evita thing que other Alemania than some participe en ese crazy, plan, insane oligarchical excepto wet dreams that they can las contain fantasías Russia and cause Russia oligárquicas que to be dicen que defeated, pueden which will not contener a ever Rusia happen y que because it's a mixture puede of ser power, derrotada and Rusia, it lo cual will jamás va a possibly lead to suceder the end of porque civilization, es la but not principal to the potencia end of nuclear, Russia. lo que podría llevar al So fin de this la is very civilización, positive. pero no al fin de We Rusia. immediately Así que esto es after muy this positivo. news Nosotros became public, inmediatamente we después de que conducted a hubo estas seminar, noticias, an EER, llevamos a cabo Executive Intelligence un Review seminario de seminar, where within emergencia, la 2 to 3 EIR, days we were able Executive to put Intelligence together a Review. top En 2 o 3 días team of Russian pudimos experts, reunir of those a un Russian equipo de muy experts who alto have nivel been de expertos rusos involved in the de Bering Strait que Tunnel están project for involucrados decades. en el That proyecto is del with túnel por el estrecho Rasbegin, de Bering, a very el prominent doctor Russian Rasbegin, head que of es the un deputy head of the prominente SOPS, the investment dirigente del entity between the grupo Russian que se Academy of llama Science SOPS, and the Russian que Economic es una Ministry, entidad and parte also de la Academia de Mr. Ciencias rusa y el Mamedov, who is the Ministerio de deputy Economía ruso, y CEO of the también el Russian señor Mamadov, Direct que es Investment el Fund. director That's del really Fondo de the deputy Inversiones of Directas Kirill rusa Demitrev, who y was el in all del the cual summits present. el And from director the es American side, Scott Kirill Spencer, who is the Dmitriev, chief que ha estado engineer en todas las of the US cumbres rail entre freight Estados company, Unidos y which Rusia, is y to también por put el lado in this Bering estadounidense, Scott Strait Tunnel Spencer, el if the principal decision is being ingeniero made. de la And compañía several other que top se people llama like Rail Professor Freight. Stivieri, who is a top Y también bridge and estuvo tunnel builder el from profesor Italy, who completely endorsed this Stiviero, program que es as well. un So we put this on the table, and experto en la please take your construcción time to watch this de because puentes de it gives Italia. you a Y sense es not only importante what que is miren the este video economic porque potential tienen el of the sentido de building cuál es el of the potencial Bering Strait económico Tunnel, but de la also the construcción del feasibility, túnel por because el we have estrecho the de top people Bering from the US y and la the capacidad de Russian side construirse, porque los participated principales in our expertos de seminar. Rusia And this y is de big Estados because, Unidos the estuvieron reason why we are so participando en ese excited about it is seminario, because we y por published eso uh, estamos muy in emocionados porque 2014 nosotros en el an updated 2014 version of all our publicamos development plans, una which we have versión worked on since the actualizada de 70s, todos an nuestros planes Africa de development desarrollo que plan, a habíamos plan creado desde or los ACES plan 70 for the Middle para el East, desarrollo de Latin África, el American plan OASIS integration para el plan, desarrollo de facilitation Oriente plan, Medio, un Eurasian plan land bridge plan, then para develop Latinoamérica, America. un plan para el We desarrollo de la updated all cuenca of del that and Pacífico, called it el the new puente Silk Road terrestre becomes the world eurasiático land para bridge. desarrollar y And le what that would llamamos la mean, that nueva ruta de once la a seda se decision was vuelve el made to puente integrate terrestre all mundial, continents
through y tunnels lo and que bridges, significaría you can si se travel integraran a los in a few continentes years mediante from northern túneles, Argentina puentes, se or puede southern Chile all viajar the way up desde la Latin punta America, sur Central de America, North Argentina o de America, Chile por Canada, todo Alaska, Latinoamérica, through the Centroamérica, Bering Tunnel Norteamérica, to the Alaska, Trans-Siberian y Railroad. se Then puede you por integrate el into túnel por el the estrecho de European Bering a Continental través de Rail Net Siberia, until Portugal. por There el you tren go through the transiberiano tunnel hacia Europa underneath the Strait of continental, hacia Gibraltar. Portugal, You y se connect puede to Northern tomar el Africa and túnel you por el continue to estrecho travel de by fast train Gibraltar y all the llegar way a down to the África, y south, por tren de alta to the Cape of velocidad se Good puede Hope ir in southern al Africa. sur de África, And al Cabo de likewise, if Buena you want to Esperanza. travel from, Y de la misma manera, si se quiere from the viajar Bering Strait, you del go estrecho de down Bering, se all the puede ir way to hacia, through China, China, Iran. You connect Irán. into India, and from there you go to Southeast Asia, and then somewhere at the tip of Malaysia, Singapore, Y se you puede take a boat viajar and you hacia el travel suroeste de to Asia Indonesia y se and puede seguir desde esa Australia. punta hacia Malasia, Heavy tunnels Singapur, can be y built se there puede also llegar hacia connecting many of the Indonesia y islands. Australia. Y So hay soon, túneles que se pueden if we go construir this para way, conectar las we will be all islas. Y si connected through a hiciéramos esto, system todos of estaríamos conectados transport mediante un all sistema de around the world. transporte, And todo that will alrededor del mundo. absolutely demonstrate Y in esto va a practical demostrar terms that we are absolutamente the de manera práctica one que estamos humanity. unidos, que somos Now, una sola humanidad. I'm supposed not to speak too long, so I will No debo only introduce tardarme one mucho, other important pero idea. How quiero many minutes do agregar I have? una idea You can take adicional. another ¿Cuántos? 10 minutes, another Puedes 15 tomar minutes otros if you 10, like. 15 Okay. minutos si deseas, Helga. Yeah, let me just introduce one very Okay. important idea. That is that Quiero introducir Pope una idea Leo the importante. 14th Es que el Papa just León a couple of days XIV ago made hace a un par de beautiful días sermon in front of hizo the Jubilee un sermón celebration on the St. hermoso Peter's ante el place, jubileo where he en San praised Pedro, donde Nikolaus él of Kurs, the alabó a Nicolás great de cardinal Cusa, el and gran scientist of the cardenal 15th century. y And científico. this is extremely important eh, for all of you. y You esto put es that muy importante. El Cardinal Papa Nicholas dijo of que Kurs, el cardenal unfortunately, is Nicolás still de very Cusa little known. desafortunadamente no es muy But it's very conocido, important pero él es muy because he developed a importante porque él conception called desarrolló the el coincidence of concepto que le opposites. llamó la Now, when coincidencia we de heard los this, especially when opuestos. I heard this, Y I él, jumped cuando yo 2 meter escuché high. esto, And yo believe me, I salté. can, with Y joy, I can créanme, jump 2 meters high, yo maybe not every puedo, day, but yo on such puedo extraordinary saltar 2 metros, occasions tal vez occur. no cada día, pero en Why? ocasiones This extraordinarias. is so ¿Por qué? revolutionary. Porque esto es The tan Pope mentioning revolucionario. Nikolaus of El Cusa and the Papa coincidence of mencionar a opposites Nicolás as a de Cusa conception. y la I mean, coincidencia this de los is a opuestos como revolution una in thinking. I concepción, mean, I cannot esta es una exaggerate manera this de pensar in the revolucionaria time. y no puedo It's exagerar fantastic. esto. Esto Why? es Because it's a fantástico. ¿Por method of qué? thinking Porque es un which método de la enables manera de you to solve pensar any que conflict. permite The resolver coincidence of cualquier opposites means conflicto. La that coincidencia de uh, los opuestos there is significa always, in no que matter siempre, what field no you are talking importa about, cuál sea el military, campo en el que se economic, esté hablando, political, económico, cultural, militar, scientific, cultural, político, always científico, when there is a siempre contradiction of cuando hay una contradicción supposedly contradictory, unsolvable problems, de the human problemas mind can contradictorios always find supuestamente que no the se pueden higher one resolver, as a la method mente of humana thinking where siempre all puede conflicts encontrar el resolve. superior, el And when uno you train your superior, mind como un sufficiently to método think this en el way, que se you pueden learn to resolver los think always conflictos. from Y si above, uno not educa from su mente underneath, para not from empezar, para trying saber pensar desde arriba, no desde Maulwurf. I don't abajo, know the word no on como, how do you call these animals who are ¿cómo living se llaman a in the esos ground? animalitos A Mole, mole, yeah. not que like a se mole where llaman you're trying to los, dig your way up until you reach esas the top. No, ratitas you do it the que opposite. You están think escarbando en la always from tierra? above and you Pero see no, the se hacen las unity cosas in the desde higher order, arriba, and no then you como can un go topo, sino into the que desde nitty-gritty. arriba. It's a way of Y, thinking.
y luego desde this is arriba se very va a important los because Nikolaus, of detalles. Y course, esa es was la a manera de cardinal pensar, and he was porque el the cardenal inventor Nicolás of de modern Cusa science. fue el And, inventor de la I just ciencia want to touch moderna. upon a couple Y of his solo quiero concepts, decir un which you par de sus absolutely have to conceptos study. que We have ustedes some articles totalmente which you deben can read in our estudiar. own Hay algunos literature as an artículos que entry tenemos en point. nuestra literatura For con example, he los que was pueden the empezar. author Por of the ejemplo, very él fue el concept of the autor del sovereign nation concepto state. Now, del that is very Estado important because Nacional the Soberano. globalists or Eso es the muy importante empire porque los faction and globalistas the o la oligarchy, they facción del hate the imperio, la national oligarquía, sovereign nation odian state al because Estado they want Nacional to have Soberano supranational porque quieren structures where tener an estructuras unelected supranacionales oligarchy donde rules la over the world. oligarquía no And elegida gobierna the al mundo. emergence of the national sovereign Y el state in the 15th surgimiento century, del all Estado by the Nacional ideas of Soberano en el Nikolaus of siglo Cusa, XV had a couple of fue absolutely creado por revolutionary las ideas. ideas First de of all, Nicolás de Cusa y that fue you have to resultado have de ideas a nation state revolucionarias. based on Primero, se debe sovereignty, tener al Estado Nacional basado en because la only if you soberanía, have porque sovereignty, solo si se there tiene can la be any soberanía, se participation of the tiene la individual in participación government. del individuo en el gobierno. What you need for that is a Lo que se representative necesita system para esto whereby es un the sistema elected representatives representativo have a donde los reciprocal relationship representantes with elegidos both the son government recíprocos and en una also the governed. And they relación have to represent recíproca con el both the gobierno y interests el of the gobernado governed y to tienen the que government representar as los well as intereses the del interests gobierno of the y government de los to the governed gobernados, in a al igual que reciprocal eh, relationship. en una And relación Nicholas recíproca. developed this Y that this should Nicolás be desarrolló a que council of the debe wisest. haber un So it concilio was really de a los más system of sabios, que meritocracy era un where it sistema de should la be guaranteed meritocracia, that the donde government podríamos is devoted to the garantizar common good, que el because gobierno legitimacy estuviese in the government dedicado al only bien comes común, porque from the la consent legitimidad of the del governed. gobierno solo Now, this proviene is del an absolutely consentimiento revolutionary de los idea, and all gobernados. the Y countries who esta fue claim una now idea that they are the revolucionaria. democracies Y against the ahora todos los autocracies, países que if you alegan look ser at that from democracias the y que están standpoint en of contra de Nikolaus las of Kuz autocracias, and si the uno ve notions he esto desde el developed, punto de these are not vista de Nicolás democracies de because Cusa they neither y have las the ideas consent que él of the governed. desarrolló, no If son you have a democracias, porque support no of tienen el maybe consentimiento de 20% los of the population, gobernados, you don't have tal the vez consent tienen of the el governed. You apoyo have del a consent 20% of de a la tiny población, minority. no se tiene And el also, consentimiento de there los are no gobernados, real sino de una reciprocal pequeña legal minoría relationships. y no hay una Now, relación recíproca. so Así que yeah, there are many other conceptions I could hay go into. I otras think it ideas que is very podría important because we adentrarme, want to have pero pienso que es a muy new importante porque international queremos global tener security and development architecture una nueva and a new arquitectura relations de among seguridad nations. y And there, desarrollo the ideas of y Nicholas of nuevas Kuz, in my relaciones view, entre las and naciones I'm very happy to y las debate that ideas with de you, Nicolás de are the Cusa, a most mi parecer, evolutionary y and the puedo most debatir este punto, son practical las más ideas revolucionarias, how to las más organize a prácticas de relation among cómo nations organizar una based on the relación entre sovereignty las of all, naciones and basada very en la importantly, this soberanía de idea that todas y peace muy in the importantemente la macrocosmos idea can de que la only paz occur en el if all macrocosmo microcosms solo develop puede in the best ocurrir si possible todos way. los Now, that microcosmos means se han concretely desarrollado de la that mejor peace on manera earth can posible. only happen De if manera each nation concreta, la state paz en la is tierra allowed solo to sucede develop its si fullest cada nación potential and soberana takes it as se le itself permite interest to desarrollar su develop the potencial other más pleno nation states to its y full se potential, interesa and that en las only otras if they work naciones together in such a soberanas way y que that se we can have desarrollen esas otras harmony naciones a in su the world. potencial And that pleno. is Y es de esa exactly, if you look manera at como what se the puede BRICS tener countries are armonía trying en to el do, mundo. what the Y es SCO exactamente que countries el are trying to BRICS do, trata what de hacer, indeed la Xi Jinping Organización is de Cooperación de proposing Shanghái, with his y es lo global que Xi governance Jinping initiative. propone con su I think these iniciativa are de gobernanza absolutely global. similar Yo ideas like pienso que those of estas son CUSAI, ideas and that's not a similares como las miracle de because CUSA, they go y back eso to no es un Confucius milagro, and his idea porque of ellos se harmony remontan a and development. Confucio y su And the idea fact de that the Pope armonía is y el now desarrollo, y el hecho pushing de que el Papa Nikolaus of Kuz ahora against está the hablando de Crusaders. This Nicolás is de a Cusa en revolution, and contra de los I can only cruzados. say if you know Esa es una anything about church revolución y yo history and puedo the decirles, si 2000 years saben of algo de la historia de la history of the Iglesia Vatican, y los this 2000 is años del the Pope coming Vaticano, out on el the que el right side Papa because está Nikolaus of Kuz actuando del was lado attacked correcto, by porque Nicolás de the Cusa fue Aristotelian atacado faction in the por la Catholic Church facción as a aristotélica heretic, en la Iglesia Católica even up to the present
day. There como are hasta hoy some día currents in the church hay who algunas try to tell corrientes you en la that iglesia que Nicholas of tratan de Cusa was a decirte heretic, que but Nicolás in de Cusa reality he era is the un most hereje, revolutionary cuando en thinker. realidad And the era Pope el is now pensador más saying that revolucionario. Y I can ahora el only say Papa this is dice, a big y lo breakthrough, que, and así que puedo decir que este es if un you don't gran agree with logro, me, let's y have si it no están out de in a acuerdo, discussion, because podemos tener un it is debate al respecto, pero an es amazing breakthrough, because it increíble, is es the un opposite of logro Aristotle. increíble, European history was the porque fight between Aristotle and la Plato, lucha de la and historia Cusa europea is, ha the sido la lucha entre continuation of Aristóteles Plato. y One Platón, can really y say Cusa on era a la higher level, continuación de because he made a, Platón major en un breakthrough. nivel superior, So porque él hizo Cusa avances also mayores said that, que Platón. in a Así que famous letter Cusa called the también Letter dijo of en una Epiphany carta from de la Epifanía 454, de that the sciences and the arts 1454, de are que las the best ciencias gifts y to el humanity arte son born out of creative los reason, mejores and are so regales precious for the a la development of humanidad everybody de la that razón whenever creativa, y son tan preciosos para el artistic or desarrollo de scientific todos, discovery made que cuando anywhere, hay un it should be made descubrimiento available artístico immediately to o all other countries, científico, not to hold inmediatamente back se debe their dar a development. conocer al resto de los So that países is para no a revolutionary detener su idea. It's the desarrollo. opposite of Y esa era una apartheid. It's idea the opposite of revolucionaria, es opuesto al dual use apartheid, technology and all of this es cheesy gags opuesto what a is lo being que a talked las about. tonterías que And hablan de these que are very hay practical tecnologías de ideas of doble how to build uso, a new y just estas world son ideas economic muy order. prácticas de cómo So, crear un nuevo okay, I orden want to leave it económico at that justo. because, Con the eso little quiero discussion now concluir para comes que how we can tengamos un activate diálogo our de cómo intervention to podemos build an aumentar nuestra international youth intervención movement, para which I construir un think is movimiento de absolutely jóvenes needed to internacional, implement these que pienso ideas. que es muy So necesario I give the implementar word estas back to ideas. you. Con ese With that último last punto, point, yo um, pienso que I think that we vamos will make available the a outcome of a presentar el tribunal which was resultado de un just conducted, tribunal que I think, acaba de in suceder, Turkey, que acabamos de hacer by en the Gaza Turquía, el Tribunal, tribunal sobre where the leader Gaza. is El, Richard el Falk, líder fue and Richard other Falk, y participants otros were Chandra participantes Mustafa fue from Chandra the Just Mustafa de la organization organización in Malaysia, Justicia de and Malasia, many others. y también They came up ellos with a encontraron finding, and tienen we una will make this available. resolución So que vamos uh, a you should publicar, y contact si te Daniel. pones en He will contacto con provide all of you Daniel, with that vamos a very proporcionar este important document. documento tan importante This que is es an una answer respuesta to a la persona the de person Alemania que es de from origen Germany. palestino. Um, so Por otro lado, otherwise, solo I can digo only que say, este es un it momento en la is a historia moment in de history of un unbelievable peligro increíble y danger de un and gran potential. potencial, de un potencial I'm increíble. always Yo siempre estoy vacillating oscilando between what is entre, bigger. Is it the siempre estoy danger which is bigger, preguntándome or is qué es it the lo más potential grande, which el is bigger? mayor peligro And o it el is mayor absolutely potencial. Y es impossible to make imposible that tomar una decision, because decisión, porque what ¿qué will será the el future futuro? No be es is una not just cuestión an objetiva, objective question, sino which is why historical es materialism or por lo dialectical que el materialism is not materialismo giving histórico no you te an da una answer, because it respuesta, is not in porque the no son objective los procesos causes, even so objetivos, one must admit y that they aunque do play admitimos a que certain juegan un role, papel, like the algún papel, economic como breakdown la is an destrucción objective económica, historical fact which does tiene play a role. un But papel in moments like histórico this, it is objetivo, a very sino large que extent en, the en gran subjective factor medida of where society son los and temas mankind goes. subjetivos And that's los why I que would urge all of determinan you, en qué dirección in va la preparation for sociedad. the Y Paris por eso les conference, and what we pido want to que accomplish in en general, los that you preparativos para have to esta have a conferencia en personal París, vision. que lo queremos You have to sit lograr, down se tiene que at a tener quiet una decisión afternoon personal or de cuál es la Sunday or whatever, perspectiva, de que and uno debe really think, meditar, tomar un momento, think una about your tarde, life, how y old you pensar are, qué es lo what que you have quiere accomplished hacer uno so con su far, vida, qué es lo how que uno long va a you think you lograr, can live si on, uno 100 vive years 100 more, años o or 80 years 80 o more, or 20 120 años years más, more, depending on dependiendo your eh, temperament. cuál es la I situación. I think, a lot of Depende it depends really realmente on your en la determination, determinación de what lo you que want uno to quiere accomplish. lograr, And y make a ten una vision. What perspectiva, kind of qué a tipo world de do you mundo want quieres to leave dejar cuando when ya no you are estés no longer aquí. here?
¿qué te hubiera what would gustado you hacer con like to tu have vida? done ¿Qué with te your hubiera life gustado lograr con tu accomplished vida, in cooperation cooperando with con many muchas other personas que like-minded piensan people, como but tú, pero especially especialmente qué es what lo you que have tú done? harías? Y la And the more visión más beautiful the vision importante, is you más have, hermosa que podrías the tener, more que hope is that we can entre put más humanity on esperanza se on le a da a more la positive humanidad, eh, trajectory. This is why I tendrá also, and I'm una sure we will have a trayectoria lot más more discussion positiva. Y about eso that. también The quería fact that the agregar, el Pope, hecho de que el which after Papa, all que is después the de head of todo the es church, el which cabeza de has una more than a iglesia que tiene más billion de 1.000 millones members, de miembros, there are still hay people who todavía are gente que very es muy religious and religiosa believe y in what cree en lo the que dice la church is saying. iglesia. No Not, todos not all of ellos them are son just nominal cristianos Christians nominalistas without a de meaning. nombre solamente, sino I que think tiene un this will have a significado bigger para effect. ellos. I Yo think pienso que si no that han you have not estudiado studied Nicolaus of Cruz. a You're Nicolás de probably Cusa, tending to tienden a underestimate the significance subestimar la of what importancia it de lo que means that está this Pope diciendo is este saying there. Papa, porque lo Because que what él he said is dice that es Cusa que provided mankind with a quien ha philosophy of proporcionado hope a la so that we humanidad can una see filosofía something de which is not yet esperanza. there, but will be there. Entonces puede ver And lo that que no is está not a allí. Y fantasy, that is esto not no a es una fiction, fantasía, no it es is una something you ficción, can help es to algo que create. uno debe ayudar a And, crear. Y yo I have tengo una idea a muy very clear clara de lo idea, que es, what porque that yo is, because I no have, solo he not only worked trabajado on the para Lloyd Land Bridge en and hacer accomplished realidad el puente associated research terrestre for a long mundial, time, pero también but he I also estudiado studied the el method of método Cusa's de la thinking manera de pensar of the de Cusa, coincidence de of la opposites. coincidencia He de los has one opuestos, beautiful writing como which is called De eh, Visione Dei, where he eh, even como speaks about that there como is cuando se a wall tiene um, which you have to cuando uno transcend tiene with your que mind, trascender and con su behind that wall mente is the y coincidence detrás de of esa opposites. muralla está In la other words, you have to have coincidencia de you los have to make a opuestos. Uno mental tiene que dar jump ese salto to mental transcend that which prevents you from para seeing trascender the aquello que beauty of the evita que uno coincidence of vea la opposites. belleza It's a de la very important coincidencia de los opuestos. pedagogical Esa es device, una and it herramienta does require that pedagógica you muy give up importante fact, y también fact pushing or depende de que uno overcredic abandone nominalist thinking. I mean, you have to ser really train your mind nominalista not to o be estar stuck atascado. in Uno the tiene que concretes, but entrenar to su develop this mente idea of en cómo the higher la truth which is idea behind the wall superior of the es lo que está coincidence of detrás de opposites. esa And once you muralla. Es start ahí to donde think se ubica la about that, coincidencia de los you can opuestos. envision Entonces, si uno viera mankind a la as humanidad a como a una unity, as unidad, a como una beautiful, especie developed, created creativa species which hermosamente will have creada, overcome donde war uno puede because we superar will la reject guerra, war uno as a rechaza la guerra barbarian porque es una way of barbarie. communication among each Si other, hubiese and we will grow comunicación out of entre it. unos y So, otros, given the fact that you y are dado que of the ustedes young son miembros de generation esta and generación you are the joven y most serán los affected, más if afectados, we can si realize podemos this lograr dream, esta this visión, vision, este sueño, I yo call les upon pido you que to bring hagan us juntos together todo everything lo you más possibly can posible para que se to pueda hacer realize realidad that esa vision. visión. Así So que that en is eso what we should deberíamos be estar thinking about, pensando and y espero que nos hopefully we veamos see each pronto other de una soon manera u in one otra. way or another.